No vas a creer lo que hice con este cartón de huevos. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar. Yo soy Alicia Rodal. Quise probar una forma diferente de trabajar con una simple caja de cartón de huevos. Acompáñame en este tutorial y descubre qué función crees que le podemos dar a una idea como esta. Al final del vídeo te muestro varios ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta pegatina que suele traer este tipo de cajas y dejar el cartón completamente limpio tanto por dentro como por fuera. Yo voy a reutilizar esta caja de huevos alargada de donde vienen 12 huevos, estas que vienen con la tapa pegada a la base. Si quieres que la idea la dejemos así, que funcione con la tapa, pues la dejamos de esta forma, pero yo realmente no quiero que funcione como tapa, entonces le voy a cortar esta pestaña porque yo la voy a utilizar de esta forma abierta. También vamos a necesitar unas servilletas de papel estampadas que luego decoraremos con la técnica de decoupage. Entonces la capa de papel blanca que solemos quitar, pues esa es la capa de papel que vamos a utilizar ahora. La servilleta la vamos a rasgar a mano, cortando trozos pequeños, y con todo este papel vamos a forrar el cartón con la técnica cartapesta. No les recomiendo cortar con la tijera. Vamos a preparar una mezcla de pegamento o cola blanca diluido con un poquito de agua. Es la típica cola de carpintero, la cola de madera, y le ponemos un poco de agua para que quede un poquito más líquida. Con un pincel vamos aplicando un poquito de esta mezcla encima del cartón o la superficie que vamos a forrar. Vamos pegando las servilletas y aplastamos con el mismo pincel humedecido con esta mezcla. Lo bueno de la técnica cartapesta es que también nos permite, como por ejemplo, tapar los huecos que pueda traer la caja. Entonces en esta parte luego le tendré que poner varias capas para terminar de cerrar ese hueco. De esta manera forramos todo el cartón por fuera, dejamos secar y luego lo vamos a forrar de la misma forma por dentro. Voy a ponerle unas 2 o 3 capas en la parte donde están esos dos huecos. Si quieres que el cartón quede un poquito más grueso, pues le pueden poner 2 o 3 capas de cartapesta. Esto también va a ayudar a que la superficie quede más lisa y con un mejor acabado. Ahora vamos a pintar todo el cartón con una pintura multisuperficies de base con agua en blanco mate a modo de imprimación. Pintamos tanto por dentro como por fuera y dejamos secar muy bien. La imprimación nos dará un mejor acabado a la pintura que apliquemos a continuación. Esta parte yo la quiero dejar en color blanco, entonces es recomendable aplicar una segunda o tercera capa de la misma pintura blanca. Pero también voy a utilizar estos dos colores de pinturas a la tiza para pintar la parte esta que tiene los huequitos y los picos en color rosa, y el otro color que es así como un tono turquesa lo voy a usar para pintarlo por debajo. La pintura a la tiza me encanta porque seca muy rápido y con una sola capa cubre bastante bien. Así quedó con una sola mano de la pintura a la tiza. Esperamos que esta parte se seque un poquito porque le vamos a dar la vuelta, y justo del otro lado lo voy a pintar con la otra pintura a la tiza, la que es así como en color turquesa, pero le voy a poner un poquito de blanco porque quiero que quede un poquito más pastel, un poquito más claro. Simplemente le voy a aplicar este color porque le quiero dar como un poco de contraste. No sé si les gusta esta combinación de colores, no sé si ustedes lo pintarían de otra forma, luego me lo escriben en un comentario. La parte que pinté en color rosa claro le voy a dar ahora unos puntitos para hacer como lunares en color blanco, pero únicamente en la parte esta de los picos. Pero si ustedes prefieren pueden ponerle los lunares en toda la parte rosada o aplicar cualquier otra técnica que ustedes quieran utilizar, la de pincel seco o cualquier otra que conozcan. Eso ya lo dejo a gusto de cada quien. En el mundo de las labores y las manualidades, pues el límite lo pone cada uno.
Ahora voy a esperar un ratito a que los lunares se hayan secado muy bien para continuar con la otra parte decorativa. Pero mientras tanto voy a ir cortando las servilletas para aplicar la técnica de decoupage. Con un pincel humedecido con un poquito de agua voy a ir cortando, digamos, la servilleta, lo que es el dibujo donde están las flores. A mí me gusta hacerlo así, como rasgando el papel, porque me parece que queda con un mejor acabado. Si lo hacemos con la tijera, pues para mí no queda igual. Así que voy a cortar varias piezas de las flores pequeñas y una pieza de la flor más grande, y con la misma mezcla del pegamento diluido con un poquito de agua vamos aplicando con un pincel en la zona en donde vamos a pegar la servilleta, y luego con mucho cuidado por encima le vamos a ir pasando el pincel, que siempre les recomiendo que vayan del centro hacia afuera, porque el dibujo de la servilleta se va a ir como expandiendo un poquito, y debemos trabajar el pincel con delicadeza para evitar que la servilleta se rompa. Luego ponemos pegamento en el otro lado y hacemos lo mismo, desde el centro hacia afuera. Vamos humedeciendo el pincel para que la servilleta quede completamente pegada. Y luego, para darle otros toques de color, voy a pegar estos arreglos florales que son más pequeñitos, uno en cada esquina. La verdad es que me encanta cómo se ve. Yo he utilizado en muchísimas de mis manualidades estas servilletas de papel y la verdad es que cada una me sorprende. El resultado cambia mucho dependiendo del material donde vayamos a pegar estas servilletas. Dejamos un ratito a que esto pues se haya secado muy bien, para aplicarle luego pues un barniz o una resina por encima. El barniz nos permite darle un excelente acabado a nuestras manualidades. Es por eso que es muy recomendable aplicar siempre barniz por toda la superficie, tanto por dentro como por fuera de la caja. Además de darle una terminación impecable, el barniz va a plastificar el cartón y protegerlo de la humedad. Así que es perfecto para usar tanto en el dormitorio como en el cuarto del baño o la cocina. Vamos a dejar que el barniz se seque muy bien durante varias horas. Incluso si le quieres dar más brillo, puedes aplicarle una segunda o una tercera capa. Si quieren aprender a hacer el barniz casero que yo suelo utilizar, abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario les voy a dejar un enlace a esos vídeos tutoriales. Si quieren, esto lo pueden dejar así o ponerle pues algunos detalles decorativos. Por ejemplo, le pueden poner un lazo o lazada con una gasa blanca o de cualquier color, así rosado, combinándolo por ejemplo con las flores. Todo depende del estilo que ustedes le quieran dar a esta manualidad. Pueden también ponerle por ejemplo una cuerda de yute por todo el borde, o alguna cinta de encaje o puntilla como esta, que es la que yo voy a utilizar, y voy a pegar por todo el borde de esta manualidad. Creo que dándole ese toque le vamos a dar como un aspecto así como más romántico, que es ese estilo pues delicado que yo le quiero dar. Me encantaría que me escribieran en un comentario pues qué les parece poniéndole así esta puntilla alrededor, ¿no? O si ustedes prefieren ponerle otra cosa o otros detalles decorativos, o si les parece que deberíamos dejarlo más sencillo. Y sobre todo, si les ha gustado la idea y para qué creen que pueda servir una manualidad como esta. ¿Qué función creen que le podemos dar a algo así? Para mí es como si fuera una bandeja, un organizador, un joyero, un vaciabolsillos. Ahora les voy a mostrar pues algunas ideas, pero para mí esto es una manualidad perfecta para regalar en San Valentín. Imagínatelo como regalo para el Día de las Madres, como regalo de cumpleaños, o hacerlo para tu taller de manualidades, para que pongas las pinturas, tus herramientas de trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Imagínatelo también como un lapicero, donde colocar, por ejemplo, lápices, rotuladores o cualquier otro material de trabajo, ¿no? ¿O qué tal sería en el baño o como organizador para las pinturas de uñas o para el maquillaje?
¿Qué les parece como un vaciabolsillos, por ejemplo, o para dejar las llaves, o los teléfonos móviles, los celulares cuando llegamos a casa? Un lugar donde poner, por ejemplo, las llaves, las monedas, los teléfonos, y lo podemos poner en la mesa de la entrada, en una mesita, en un recibidor, y que sea un precioso objeto decorativo. O si lo tienes, por ejemplo, en tu mesa de trabajo, también te puede servir como una bandejita y al mismo tiempo como un soporte para el teléfono. En la parte de adelante puedes poner lo que tú quieras, incluso si quieren algo de comida, y en la parte de atrás apoyan el teléfono y se queda perfecto. También puede servir como organizador para complementos de moda, donde podemos poner pues así nuestras gafas de sol, y en la bandejita pues lo que quieran, pues el teléfono, las llaves o lo que ustedes quieran. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la idea? Imagínense también como regalo para el Día de las Madres, pero se lo dan lleno de bombones de chocolate. Y si lo quieres usar, por ejemplo, en el baño para poner las coletas, las trabitas, los ganchitos, pues aquí tienes un montón de huequitos donde poner pues todo lo que son accesorios y complementos para el pelo. Y así lo podemos tener todo bien organizado. ¿Para qué otra cosa se te ocurre que podemos utilizar este organizador? Pues mira, el último ejemplo que te quiero compartir es simplemente utilizarlo como un joyero. Lo puedes poner en el tocador o en la mesita de tu habitación, o si prefieres incluso en la mesita de noche, y puede ser el lugar perfecto donde quitarte todos tus complementos de moda. A mí esta idea me encanta. Me parece que se ve súper linda, muy delicada. Esta parte de la bandeja la pueden dejar así, por ejemplo, para poner unos collares largos, o incluso le pueden hacer pequeñas divisiones para poner cosas más pequeñas. Así tienen dos bandejas con más divisiones. Coméntame si se te ocurre otra idea de para qué podemos utilizar una bella bandeja como esta. Es increíble que podamos transformar una simple caja de huevos en un precioso plato, bandeja, organizador, joyero o vaciabolsillo como este. Si te ha gustado la idea, ya sabes que es muy importante para mí que me regales un me gusta, me escribas un comentario, compartas el vídeo con tus amigos, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Pásate por mi blog crearyreciclar.com, donde encontrarás esta y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo, las medidas, los materiales, el paso a paso y toda la información que necesitas para hacer ideas tan chulas como estas. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea, que este tutorial les haya servido de ayuda y sobre todo que se animen a hacerla. Y ya saben, como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!